Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son una macromolécula de gran importancia a nivel biológico porque pueden cumplir diferentes funciones, pero esas funciones que pueden cumplir las proteínas están muy determinadas gracias a sus niveles estructurales. Todas las proteínas pues están conformadas por diferentes aminoácidos y tienen, en general, todas van a compartir una estructura primaria. Sin embargo, esa estructura primaria va a determinar los diferentes niveles estructurales que pueden alcanzar ciertas proteínas. Algunas llegan hasta un nivel cuaternario, no todas lo logran hacer, pero esto va a estar muy determinado por la estructura primaria. Y en este video lo que quiero es señalarles la importancia que tiene. Nos vamos a concentrar en qué es la estructura primaria de la proteína, qué la define y qué implicaciones tiene. Para hablar pues de estructura primaria tenemos que hablar de los componentes básicos de ellas, que son los aminoácidos. Entonces un aminoácido tiene una estructura general, un carbono alfa unido a un grupo amino, un hidrógeno, un grupo carboxilo, que va a diferenciar a cada uno de los aminoácidos que encontramos es esta cadena lateral o grupo R. Entonces estos tres componentes son los mismos, sin embargo la cadena lateral es diferente para cada aminoácido. Entonces eso va a determinar que cada uno de estos aminoácidos tenga unas propiedades diferentes respecto al otro. Si ustedes se fijan, estos grupos amino y carboxilo, independiente de la cadena lateral, que también podría tener un grupo ionizable, entonces como son grupos ionizables, el amino y el carboxilo, pues un aminoácido es susceptible a protonarse, a cambiar sus niveles de protonación en variaciones del pH. De esa manera, en un pH ácido, si solamente tengo en cuenta estos dos grupos ionizables, el amino y el carboxilo, entonces me puedo fijar en que ese aminoácido puede comportarse como un catión. ¿Y por qué se comportaría como un catión? Si hay altas concentraciones de hidrogeniones en el medio, el grupo carboxilo va a ser neutralizado. Pero el grupo amino va a protonarse, va a tener una carga positiva que va a hacer que finalmente el aminoácido tenga una carga neta global de uno más, perdón. Entonces es un catión. Pero si el pH va aumentando, o sea, la concentración de hidrogeniones cae, empieza a caer, y la concentración de hidroxilos aumenta, entonces podemos ver cómo este grupo carboxilo va a perder ese hidrogenión, va a ceder el hidrogenión, quedando con una carga neta negativa, lo que hace que el positivo y el negativo se contrarresten, dando una carga neta global al aminoácido de 0. Este estado en el cual esas cargas de esos grupos ionizables terminan dando una carga neta global de 0, se conoce como switterión. De ahí que hablamos de que los aminoácidos pueden adquirir ese estado de switterión. Si continúo aumentando el pH, ¿qué voy a encontrar? Que eventualmente este grupo amino va a tener que ceder ese hidrogenión y va a perder su carga positiva. Entonces, la carga neta preponderante va a ser la negativa, por lo tanto el aminoácido se comporta como un anión. Y esto es lo que vemos de forma un poco más gráfica, tomando como ejemplo a la glicina. La glicina es un aminoácido cuya cadena lateral es un hidrógeno. Entonces tiene dos hidrógenos, pero uno de ellos es de la cadena lateral. Eso hace que la glicina solamente tenga dos grupos ionizables, el grupo amino y el grupo carboxilo, que es lo que vemos aquí representado. pK1 y pK2 corresponden a los pHs en los cuales el grupo carboxilo, el primero es relacionado con el grupo carboxilo, es el pH al cual el grupo carboxilo cede el hidrogenión. Si partimos desde
1 o desde 0 para titular. Entonces, en este pH, el grupo carboxilo pierde su hidrogenión, mientras que a 9.60 el grupo amino pierde el hidrogenión. Entonces, estos dos puntos de acá son alusivos a los dos grupos ionizables que tiene la glicina. El promedio, o sea, el pH en el cual se promedia entre estos dos pK de estos dos grupos ionizables va a ser el punto isoeléctrico, que es alusivo al estado zwitterion, donde la carga neta del aminoácido va a ser 0. Ya lo vamos a ver más en detalle, un poco más adelante. Ahora, hablábamos de los sustituyentes. ¿Se acuerdan de la glicina, por ejemplo, tiene un hidrógeno que hace que no pueda tener las propiedades de quiralidad. La propiedad de quiralidad, para que lo recordemos, es aquella que el carbono está unido a 4 sustituyentes diferentes. En el caso de la glicina, pues al haber otro hidrógeno unido, entonces este pierde esas propiedades de quiralidad. Entonces el único aminoácido que vamos a encontrar que es aquiral, y ya vamos a ver más en detalle las diferentes estructuras de los aminoácidos, se van a dar cuenta de que es el único que no cumple con el requisito de quiralidad. Todos los demás son quirales. Y gracias a esa quiralidad, entonces en la naturaleza podemos encontrar aminoácidos L y D, o sea, en antiómeros, que es como muestra la imagen aquí de las manos. Las conformaciones o la distribución espacial de estos componentes, de estos sustituyentes que pueden girar a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, nuestras proteínas, las que nos vamos a enfocar en las proteínas de interés biológico, las nuestras, por ejemplo, solamente utilizan L-aminoácidos. La única configuración con la que se construyen las proteínas. Entonces, como podemos observar aquí en esta tabla, vemos los 20 aminoácidos con el que se construyen las proteínas. O sea, la miríada de proteínas con todas las funciones súper interesantes que tienen, pues se construyen con una base de 20 aminoácidos, mayoritariamente. Sin embargo, se han descubierto otros aminoácidos, como el caso de la selenocisteína, que se ha descubierto en organismos en eucariotas. La selenocisteína o aminoácido 21 es un aminoácido que se presenta en algunas proteínas, sobre todo en la parte final de las proteínas cuando se están produciendo, porque el codón de terminación, el UGA, en un momento determinado puede incorporar este aminoácido en vez de un codón de terminación. Y esto pues tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que en el medio haya una alta concentración de selenio, que la misma proteína tenga una secuencia de reconocimiento que provea esta, y que todas estas condiciones lleven a que el ARN de transferencia, que normalmente tiene unido una serina, reaccione con el selenio fosfato gracias a la catálisis que media la selenocisteína sintetasa, una enzima. O sea, gracias a esta enzima, las condiciones, la necesidad se da la incorporación a pesar de ser un codón de terminación. Entonces, son unas características que permiten que algunas de estas proteínas incorporen este aminoácido que comúnmente no se va a encontrar. Otro aminoácido, o el aminoácido 22, la pirrolicina, ese se encuentra en arqueobacterias y alguna que otra bacteria, pero principalmente es de arqueas. Y como pueden ustedes notar, o sea, es una modificación de la lisina. Entonces encontramos un anillo de pirrolina al final. Y bueno, es básicamente para mostrarles que aparte de los 20 aminoácidos, también hay otros aminoácidos que también pueden hacer parte de proteínas de interés biológico.
¿Cómo vamos a clasificar esos aminoácidos o cómo vamos a poder determinar o hacer clasificaciones con base en sus propiedades? Entonces, una clasificación muy sencilla es a través de su grupo R o cadena lateral. Cadena lateral que se va a agrupar en 4 categorías, dependiendo de si ese grupo o esa cadena tiene grupos hidrofóbicos o apolares, grupos con una polaridad más no carga, o los que son polares y además de eso presentan una carga definida que puede ser positiva o negativa. Dentro de los aminoácidos apolares, en total vamos a encontrar, de esos 20 vamos a encontrar 9. Entonces el primero que pueden ustedes observar es la glicina, un hidrógeno que está unido a él, la alanina, grupo metilo, valina, leucina, isoleucina, grupo butilo. Entonces, como ven, totalmente, toda su cadena lateral es hidrofóbica. Prolina, por ejemplo, prolina forma un anillo que, aunque ustedes pueden notar, es bastante, pues es un anillo bastante raro porque incorpora en su cierre al grupo amino que normalmente los demás aminoácidos pues no tocan ese grupo amino con su cadena lateral, la prolina sí lo hace, pero si ustedes observan el cierre aquí incorpora pues las dos formas, o sea, la cadena con el grupo amino, o sea, mantiene la polaridad de los dos grupos ionizables y lo que hace este cierre es totalmente apolar, o sea, no le confiere una polaridad de ningún tipo al aminoácido, exceptuando pues las de sus dos grupos ionizables, nada más. La metionina, por ejemplo, que tiene un tioéter, entonces este tioéter es absolutamente apolar. Y fenilalanina y triptófano, ambos son aromáticos. Y como buenos aromáticos, pues el grupo 1 es el residuo fenilo de la fenilalanina y el grupo indol en el triptófano, los dos aromáticos apolares. Entonces veamos los polares no cargados. Serina, por ejemplo, y treonina. Grupos hidroxilo, entonces son grupos hidroxilos, hay carga glutamina y asparagina, que tenemos grupo amida, son grupos amida, o sea, hay una polaridad, pero no hay ninguna carga neta precisa. Tirosina, entonces en la tirosina tenemos un grupo fenólico, entonces hay un alcohol que le confiere polaridad, y en la cisteína un grupo tiol. Cisteína que es muy importante que la tengan presente porque es un aminoácido muy versátil y muy necesario en muchas de las funciones que tienen las proteínas. Respecto a los cargados positivamente, entonces es claro que la lisina, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en ella? Pues vamos a encontrar un grupo butilamino, que tiene una carga positiva. La arginina, un grupo guanidino, y la histidina, que aunque ustedes no lo perciban fácilmente, este imidazol es un anillo aromático que es fácilmente cargado, o sea, fácilmente puede aceptar protones, se puede cargar positivamente fácilmente, pero también fácilmente puede perder esos protones. Entonces, esas son las características que tiene el anillo de imidazol que hace o que esté neutro o esté protonado. Pero, por lo tanto, dada esa facilidad con que adquiere o cede hidrogeniones, pues se le da esa configuración de cargado positivamente. Y pues los cargados negativamente es claro que el aspartato y el glutamato, al tener estos grupos carboxilo, mayoritariamente, o sea, en la escala de pH, después de
pH 3, ellos van a estar cargados negativamente porque ceden muy fácilmente los hidrogeniones. Entonces se les considera unos aminoácidos que en su forma mayoritaria van a estar aportando una carga negativa. ¿Por qué esto es importante? Porque miren, si ustedes se fijan acá, estos, como les mostraba anteriormente, son los grupos ionizables que tienen todos los aminoácidos. Entonces, todos los aminoácidos tienen unos grupos ionizables que son el pK del grupo carboxilo y el pK del grupo amino. Todos lo tienen. Algunos de ellos van a tener un grupo ionizable a partir de su cadena lateral, que es el pKr. Entonces, si yo les digo que un punto isoeléctrico se halla a partir del promedio de 2 pKs de un aminoácido. Entonces es muy fácil, por ejemplo, en el caso de la glicina, como veíamos, la glicina tiene estos 2 pKs, entonces simplemente sumo estos dos y los divido entre 2. Pero ¿qué pasa cuando escojo uno de los aminoácidos que tiene más de 2 pKs? Pero siempre el punto isoeléctrico lo debo sacar teniendo en cuenta el promedio. No, solamente el promedio. Pero tengo 3, como es el caso del ácido glutámico. Entonces, ¿por qué si tengo 3 pKs, solamente estoy eligiendo 2 de ellos para sacar el punto isoeléctrico? Entonces, les voy a mostrar cómo ocurre en el ácido glutámico. Si empiezo a titular, entonces empiezo en un pH 1, por ejemplo, voy a encontrar que mi aminoácido está así. Los grupos carboxilo están neutralizados y tienen una carga neta de 1 más por el grupo amino. Entonces, 1 más. Pero cuando el pH llega a 2.19, este grupo carboxilo pierde o cede el hidrogenión y queda en una carga negativa. Entonces, negativa, neutra, positiva. Estas dos se anulan. Aquí estaría encontrando mi cero. O sea, por aquí está fluctuando el switterión. Si yo continúo aumentando el pH, encuentro que a 4.25 el otro grupo carboxilo, el de la cadena lateral, va a ceder ese hidrogenión al medio. Y en ese punto, entonces ya tengo un menos 1, más 1. Entonces tengo una carga neta de 1 menos. ¿Sí? Aquí ya tengo una menos, o sea, empecé con un 1 más, 0, 1 menos. ¿Sí? Entonces, entre estos dos pKs está este switterión. ¿Por qué no elijo este solo? ¿Por qué no? Porque tengo que elegir es un promedio donde va a estar representándome la forma del switterión, ¿ya? Y eso lo hago con los grupos, con los pKs de los grupos ionizables. En este caso, están entre estos dos, entre 2.19 y 4.25. Por eso elijo esos y por eso el punto isoeléctrico de este aminoácido es de 3.22, solamente estos dos. Ahora, este no lo elijo, ¿por qué? Porque si yo continúo, el que va a perder el hidrógeno, el que lo va a ceder es el grupo amino. Y al cederlo, él se neutraliza y por lo tanto la carga queda en menos 2. Entonces aquí, si escogiera este y este, realmente estaría escogiendo este anión. Estarían cerrando el punto en el cual estaría este anión. Pero a mí no me interesa porque eso no es el punto isoeléctrico. A mí me interesa escoger el promedio el promedio que me van a dar los dos pKs en el que puedo encontrar la forma switterión del aminoácido. A eso es lo que llamo punto isoeléctrico. Para hablar de la estructura primaria de las proteínas, pues tengo que tener en claro que esos aminoácidos se tienen que enlazar de alguna manera. Y el enlace que determina o que permite que esos aminoácidos se unan uno con otro es el enlace peptídico.
El enlace peptídico es un enlace tipo, pues un enlace amida, covalente, tipo covalente, ¿sí? Donde se está dando es una condensación o una deshidratación, como lo quieran ver. En este caso, si ustedes se fijan, ¿por qué salen estas dos moléculas? O sea, ¿por qué sale el agua aquí? Porque es que recuerden que este nitrógeno tiene un par libre de electrones. Con ese par libre de electrones, ese nitrógeno, obviamente hay que darle un ambiente enzimático que favorezca esto, ¿no? Pero este es un aminoácido, este es otro aminoácido, tengan presente eso. Entonces, cuando ellos dos están juntos, ¿qué está pasando? Este par de electrones que tiene el nitrógeno va a atacar al carbono. ¿Sí? ¿Por qué a este carbono del carboxilo? O sea, ¿por qué a este carboxilo? Porque obviamente los oxígenos son más electronegativos que el carbono. De ahí que el nitrógeno ataque al carbono, no va a atacar al oxígeno. Pero cuando ocurre ese ataque, estos electrones se los trata de jalonar el oxígeno, porque es más electronegativo, pero aquí se empieza a dar una resonancia entre el carbono y el oxígeno, de ahí forma el doble enlace. Este oxígeno de acá, al haber dado este ataque al nitrógeno, se va a llevar esos electrones. Rompe este enlace. Esos electrones de este oxígeno, que los ha jalonado, o sea, va a tener un par de electrones libres adicionales que va a tender y que le va a conferir una carga negativa. Esa carga negativa que le está confiriendo, entonces hace que él esté susceptible a robar un hidrogenión, de donde sea, sí. Pero recuerden que el nitrógeno, al hacer este ataque, entonces él es el más electronegativo que este hidrógeno de acá, lo que hace es que rompe ese enlace confiriéndole una carga positiva a este hidrogenión. De ahí que el oxígeno se vea más tentado por robar este hidrogenión que cualquier otro. Y de ahí pues se forma la molécula de agua, sale y este enlace se termina de formar, que es lo que vemos acá. Algo que es interesante es ver que en una secuencia de aminoácidos, que es lo que tenemos acá, nosotros podemos identificar cuál es el inicio y cuál es el fin, o sea, cuál fue el aminoácido que primero se unió a la cadena y cuál fue el último. ¿Y eso es por qué? Porque si ustedes se fijan, el primer aminoácido casi que está cediendo en esa formación de ese enlace peptídico en su grupo carboxilo. Y el segundo aminoácido está cediendo su grupo amino. De esa manera, el grupo amino del primer aminoácido siempre va a quedar libre, que es lo que vemos acá. Mientras que el grupo carboxilo del último aminoácido es el que va a quedar libre. Entonces, si se fijan, eso es lo que estamos viendo acá con la tirosina y con la leucina. La tirosina es el primer aminoácido porque tiene un grupo amino libre, ¿ya? Mientras que la leucina no tiene ese grupo amino libre y lo que tiene libre es el grupo carboxilo. Por eso está en el extremo final, o sea, es el carbono terminal. Es el extremo. Ahí finalizó la secuencia. El resto de aminoácidos han perdido esos grupos o han perdido esa naturaleza de poderse ionizar esos grupos. ¿Por qué? Porque esos grupos están siendo ocupados por el enlace peptídico. Entonces, todos los aminoácidos del centro de la secuencia, el intermedio, que no sean extremos, van a perder esos grupos ionizables. Los únicos grupos ionizables que les van a quedar a ellos van a ser los de su cadena lateral. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante conocer la estructura primaria? Porque como les decía anteriormente, va a determinar qué funciones puede tener la proteína. Ahora, si nosotros queremos generar un nuevo fármaco, una nueva proteína, ¿sí? A partir de esa secuencia de aminoácidos se podría modular y saber cómo podría darse las estructuras terciarias, secundarias o inclusive si puede interactuar y formar posibles estructuras cuaternarias. Esta información
se puede tener gracias a la secuencia de aminoácidos. Lo otro es que los mecanismos de acción, o sea, dependiendo de esa secuencia, de cómo están dispuestos esos aminoácidos, en qué posiciones ocupen, pueden interactuar y formar, ya sea ser enzimas o ser de tipo estructural, o ser fosforiladas, etc. Y también en la parte evolutiva. Entonces hay varios registros pues, de estas secuencias de estas proteínas donde se puede mirar cómo filogenéticamente, o sea, cómo esas proteínas se han mantenido a pesar de los cambios evolutivos entre las especies. Muchas de ellas conservan grandes regiones que no han cambiado, o sea, que tienen una importancia a nivel evolutivo muy alta y por eso se han conservado. También, pues para mirar patologías. Muchas patologías están asociadas a problemas en la estructura de la proteína, cambios en algunos de estos aminoácidos que hacen que pierda esa funcionalidad y que sea, pues comprometan mucho la integridad celular y lleven a desencadenar patologías. Y pues el conocimiento de eso permite desarrollar terapias mucho más efectivas para poder darle solución a esas patologías asociadas a esos cambios en la secuencia de las proteínas. Aquí les traigo un ejemplo de la secuencia de la insulina bovina. Fíjense que son dos cadenas independientes que la única interacción, o sea, aparte de que pues están unidos sus aminoácidos por el enlace peptídico, la interacción realmente está marcada por las cisteínas. Entonces forman un enlace disulfuro, estas cisteínas, y es la posición, si ustedes se fijan, esas cisteínas deben estar ubicadas de una forma que permitan que las dos cadenas puedan interactuar. O sea, si no están en esa posición, esa interacción pues no va a ser posible. Y gracias a eso le confiere la estructura de reconocimiento para los receptores de la insulina y que pueda desencadenar toda la respuesta hormonal. Entonces es una interacción muy sencilla, pero muy dependiente de la posición en la cual se ubican esas cisteínas para que pueda darse esta interacción entre las cadenas. Si pensamos en el enlace peptídico, pues entonces tenemos que, pues porque es el que nos está dando la estructura primaria, podemos decir que este enlace es un enlace rígido. Entonces miren el plano que vemos acá. Entonces este plano, todo lo que está dentro del plano, casi que está inmovilizado. ¿Y está inmovilizado por qué? Porque este par de electrones, hay un par de electrones que están saltando, no están saltando, están moviéndose, resonando, hay una resonancia electrónica entre los electrones que comparte el carbono con el oxígeno y el carbono con el nitrógeno. O sea, el oxígeno es muy electronegativo, pero el nitrógeno también lo es. Eso hace que al estar resonando constantemente esos electrones, este enlace carbono-nitrógeno también se perciba como un enlace doble. Entonces todo esto, oxígeno, carbono, nitrógeno, estos se están dando una interacción como tipo enlace doble. Y la particularidad que tienen los enlaces dobles es su inmovilización de los componentes que los rodean, entonces con los que interactúa. De ahí que se le confiera esa rigidez a este enlace y sea tan difícil y pues implique inmovilización de esos componentes. Por lo tanto, en toda una cadena polipeptídica siempre vamos a encontrar estas zonas, que es donde se está formando el enlace peptídico, que van a estar inmóviles, dándole lugar solamente a estos ángulos phi y psi que ven acá, a estos enlaces, son los únicos que van a tener rotación. ¿Ya? Entonces hagan de cuenta un collar de cuentas. Entonces, el enlace peptídico rígido inmóvil
y lo demás puede rotar 180 grados y ya. Entonces, eso pues determina, o sea, restringe bastante el ángulo de giro, los ángulos de giro, más bien. Entonces, hay ángulos de giro, pero no tantos como podríamos esperar en una cadena polipeptídica. Y esos ángulos de giro es lo que permite que las cadenas laterales se puedan acomodar en posición cis o trans, ¿sí? De todas estas del polipéptido. Entonces, cuando la cadena lateral está en un plano contrario, la vecina respecto a la otra, ¿sí? Entonces estamos hablando de posición trans cuando están en la misma, miren, este es el enlace peptídico, recuérdenlo. Entonces, cadena lateral 1, cadena lateral 2, posición cis, mismo plano. ¿Qué es lo más común? Pues que se acomoden en posición trans. ¿Por qué? Porque entonces es más fácil evitar la repulsión estérica en posición trans que en posición cis. ¿Ya? La repulsión estérica va a ser mucho más alta en posición cis. El único que rompe con esta regla es la prolina. Entonces, aminoácido vecino de una prolina puede posicionarse fácilmente en cis, porque la prolina, acuérdense que toma grupo amino principal, entonces es un anillo que está mucho más arriba y que no va a tener tanto impedimento estérico si está en el mismo plano con el otro aminoácido con la cadena lateral. Ahora, finalmente miremos que los aminoácidos pues cumplen otras funciones, o sea, no solamente van a ser los ladrillos de construcción de las proteínas, sino que también a partir de ellos podemos encontrar metabolitos intermediarios muy importantes como la citrulina y la ornitina, que son claves en el ciclo de la urea. Podemos también ver mensajeros químicos, ¿sí? Como los neurotransmisores GABA, serotonina, la tiroxina, que es una hormona. Lo otro es que cuando ya hacen parte de una proteína, hay unos aminoácidos claves como serina, tronina y tirosina que al tener estos grupos hidroxilo permiten aquellas proteínas que tienen una naturaleza más de tipo enzimática, pues controlar su actividad. Entonces son susceptibles a fosforilación debido al grupo hidroxilo que presenta y esto permite la regulación de la actividad de esa proteína, en el caso pues de una proteína que actúe como una enzima. También ellos son importantes sobre todo para la unión de carbohidratos, para la formación de glucoconjugados. Eso lo veremos mucho más adelante, pero es importante que lo tengan presente porque gracias a esto pues se dan estas proteínas, estas uniones a los carbohidratos que son supremamente importantes, sobre todo para el reconocimiento del sistema inmunitario. O sea, es lo que define qué es lo propio de lo extraño y es a través de esta formación de estos glucoconjugados, estos carbohidratos que se unen de una manera a estas proteínas y el sistema inmune puede reconocerlos. Entonces, gracias a eso. Y además, también como precursores de compuestos nitrogenados, ¿sí? Entonces, todo el metabolismo del nitrógeno gira mucho en torno a los aminoácidos. Entonces, todos estos compuestos nitrogenados, pues los aminoácidos son precursores también de ellos. Entonces, no solamente los vamos a ver como una vía de construcción de proteínas, sino también con otras acciones más allá de. Eso es todo por ahora.